Vivimos en una época en la que la tecnología transforma los fundamentos de la justicia. Los algoritmos, máquinas e inteligencia artificial pueden llegar a decidir quién obtiene un crédito, pueden llegar a predecir ciertos delitos y asisten en la redacción de sentencias. Sin embargo, se me ha ocurrido esta pregunta. ¿Qué ocurre con la responsabilidad moral cuando una máquina o una tecnología nueva decide por nosotros? Para abordar esta pregunta, recurriré a Immanuel Kant, uno de mis filósofos favoritos en lo personal. Immanuel Kant fue un filósofo de la Ilustración que planteó una de las teorías más sólidas de la historia, la ética del deber o también llamada como deontología. Según Kant, lo moral no depende de los resultados, sino de la intención racional y del respeto a una ley moral universal. Mi nombre es Manuel Grajales y hoy abordaré y les platicaré un poco sobre la ética kantiana. Kant distingue entre dos cosas diferentes, actuar por deber y actuar conforme al deber. Solo el primero es el que tiene de cierta forma un valor moral, porque proviene de una buena voluntad, es decir, de una voluntad que actúa únicamente por respeto a esta ley moral y no por inclinación, miedo o incluso conveniencia. Esa ley moral se expresa mediante el imperativo categórico que él mismo redactó, que justamente nos ordena, y procedo a citar a Kant, obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne como ley universal. Pero, ¿esto qué significa? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, eso significa que antes de actuar o realizar una acción, debemos preguntarnos si la acción podría convertirse en una regla válida para todos sin que haya alguna contradicción de por medio. Por ello, de cierta forma y hasta cierto punto, Kant rechaza toda moral basada en intereses, emociones o consecuencias, lo que a él llama en sus textos como heteronomía de la voluntad, y Kant propone en cambio la autonomía, es decir, la capacidad de la razón para darse como a su propia ley moral. Así, la verdadera dignidad del ser humano reside en ser un legislador universal, por así decirlo, en obedecer únicamente a nuestra razón práctica y no a impulsos externos que puedan llevarnos a tomar una decisión equívoca y sin tomar en cuenta nuestra racionalidad como seres humanos. Ahora, tomemos un ejemplo real. El uso de inteligencia artificial predictiva en tribunales alrededor del mundo. En países como Estados Unidos y países europeos existen programas conocidos como COMPAS, que básicamente son programas que calculan la probabilidad de reincidencia de un acusado. Muchos jueces utilizan estos programas como guía para dictar sentencia. Sin embargo, estos algoritmos y programas no son transparentes, debido a que aprenden de datos históricos cargados de sesgos como sesgos raciales, económicos o incluso de género. Desde la perspectiva y filosofía kantiana, esto nos plantea un grave problema ético. ¿Pero por qué? Debido a que la decisión de un juez debe fundarse en una razón enteramente práctica, no en una estadística que no puede justificar racionalmente las causas de reincidencia de un acusado. Un algoritmo y un programa no puede tener buena voluntad, y mucho menos un programa puede actuar por deber, porque justamente carece de conciencia moral. Además, delegar la decisión en una máquina y dejar que ésta misma dé una respuesta implica renunciar a la autonomía moral y caer en la heteronomía que tanto nos habla Kant, actuando por influencia de factores externos. En este caso, de los jueces sería un cálculo automático o un algoritmo enteramente plagado de sesgos. Kant nos diría que esto viola la dignidad humana, pues trata a las personas como medios para un fin, la eficiencia o incluso la seguridad, y no trata a las personas como fines en sí mismas. El imperativo categórico nos exigiría, por tanto, que todo sistema judicial preserve la capacidad práctica del juez de deliberar
punto número uno, racionalmente. Punto número dos, asegurando que cada individuo sea juzgado como sujeto moral. Y punto número tres, que las personas no sean como un número o una simple estadística en una base de datos. A todo esto, Kant nos recordaría que el progreso tecnológico solo es éticamente legítimo y correcto si se respeta la autonomía y la dignidad de las personas, porque al fin y al cabo somos el fin, no el medio. La moralidad no puede delegarse en algoritmos ni depender de las consecuencias de una acción, sino del principio racional que básicamente nos guía. En el ámbito, vaya, jurídico o práctico, esto significa que la justicia debe seguir siendo una tarea humana, una decisión que nace del deber y no de la conveniencia. En última instancia, ser moral para Kant es actuar de modo que nuestras decisiones puedan sostenerse ante cualquier razón universal. Y es ideal que hasta cierto punto puede parecer abstracto y es precisamente el que más necesitamos en estos momentos. Muchísimas gracias por su atención.